¿Qué fue lo que viste, leíste o escuchaste que te detonó la inquietud de ser actor de cabaret? Era 1977 y yo estaba ensayando la ópera de 3 centavos que dirigía Marta Luna para estrenar en el Teatro Frufru. En esa puesta en escena trabajaba Enrique Alonso Cachirulo, Marta Ofelia Galindo. Era un elenco extraordinario: Rosenda Monteros, Blanca Sánchez, Gonzalo Vega, mucho difunto ya. Estaba una compañía que se llamaba La Edad de Oro en un cabaret que se llamaba Café Colón, en el Paseo de la Reforma, en homenaje a un Café Colón que fue Café Concert, y que, bueno, el Café Concert es el abuelito del cabaret actual. Y ahí estaba trabajando Marta Ofelia Galindo y nos invitó a que los fuéramos a ver. Yo ya sabía de la existencia de este grupo porque dirigía Juan Ibáñez y había muchos actores universitarios y habían tenido una gran temporada en el convento de Acolman, en el Estado de México, y tenía yo mucha curiosidad. Descubrí lo que hacían ahí en el cabaret y supe que eso era lo que yo quería hacer. Coincidentalmente estábamos pues ensayando la ópera de 3 centavos y la música de Kurt Weill fue el gancho que me acabó de convencer de que eso era lo que yo quería hacer. Me di cuenta de la posibilidad de ser mi propio dramaturgo, mi propia estrella, mi propio promotor, mi propio productor, y no esperarme a que alguien escribiera un texto para que yo lo dijera. En principio empecé a trabajarlo muy silvestremente y escribía yo. Después fui descubriendo que una metodología de otra naturaleza, como fue el entender un poco el funcionamiento de la comedia del arte, permitía que este tipo de espectáculo fuera más fluido, más fresco y permaneciera siempre con la noticia del momento y con las cosas que iban cambiando en el día a día. Y fue en 1978 que empecé a hacer cabaret. ¿Cómo era el contexto político, social, cultural, artístico al que te enfrentaste para hacer cabaret? Bueno, fue una década particularmente difícil para México, los finales de los 60, después de 68 y luego 70, la matanza de 72, el fervor y la conciencia política y el movimiento de intelectuales y estudiantes estaba muy fuerte. Entonces el cabaret servía en ese momento para realizar denuncia, para decir las cosas que estaban sucediendo, estaban cambiando cosas. Fue importante entender esto y empezar a tener una voz y un discurso propios, independientemente de lo que estaba pasando. Empecé a darme cuenta que tenía que responsabilizarme de mis dichos, por principio de cuentas, porque estábamos muy acostumbrados como a repetir, como todos los actores, aprendernos un texto y repetir el texto que puede enamorarnos, pero que muchas veces solo dice lo que el dramaturgo quiere, y uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con el dramaturgo. Entonces el cabaret nos permite decir las cosas en primera voz y de nuestra autoría y de nuestra responsabilidad. Eso es lo que me interesa y lo que me importa del cabaret. ¿Cómo te fue con la censura en aquel entonces? Fíjate que curiosamente hubo una cierta apertura. Hubo tantas cosas violentas a finales de los 60 y principios de los 70 que ya el asunto del abuso de poder del gobierno empezó a acotarse un poco, porque ya era demasiado lo que estaba sucediendo. Y se empezaron a permitir estas pequeñas válvulas de escape que eran los pequeños cabarets. O sea, llegarle cada noche a 60, 70 personas no era nada amenazante para ellos, ¿no? Nunca llegaríamos a un horario AAA en la televisión, ¿no? En aquella época estaba todavía Jacobo Zabludovsky. Entonces llegar con Jacobo Zabludovsky era ver y ser visto y ser conocido y ser... que la gente te reconociera en la calle. En el cabaret no pasaba eso, ¿no? La gente que llegaba al cabaret llegaba
porque el cabaret como espacio lúdico y como espacio de convivencia y de socialización ofrece cosas que el teatro no ofrece. Porque al cabaret puedes llegar y pedir algo de comer y una copa y estar relajado y comentar lo que estás viendo, y en el teatro es como es muy pasivo el asunto, ¿no? La gente es como esperando que uno le tire el rollo y ya se llevan la tarea a su casa. Y en el cabaret la respuesta es más inmediata. Eso fue lo que me gustó y me sigue gustando, el provocar y que la gente reaccione y conteste, esté o no de acuerdo, pero eso hace el espectáculo muy vivo. ¿Y qué tal el tema del público? ¿Si había gente que quisiera ver reflejado en el cabaret sus problemáticas o las situaciones actuales, o hubo que formar ese público? Creo que ya el público ya estaba de alguna manera esperando una cosa así, porque curiosamente el teatro cabaret, como lo estamos haciendo actualmente en México, tiene su antecedente en el teatro de revista mexicana, que es una creación netamente nacional y que se dio a finales del siglo XIX y floreció las 3 primeras décadas del siglo XX. Nosotros empezamos a hacer un teatro didáctico, un teatro épico, antes que Bertolt Brecht, que no es poca cosa. Y además es un producto único, el cabaret que se está haciendo en México es un producto único. Hay unas otras maneras de hacer el cabaret, porque bueno, no hay una sola manera de hacer el cabaret. En Argentina está más apegado al asunto del café-concert, que puede o no tener una conciencia y un discurso político, sino simplemente, por ejemplo, homenajes a sus grandes cómicos, a Casalla, a Nini Marshall, Catita, en fin, o una serie de poemas y de canciones como lo que hacía Nacha Guevara, ¿no? Para mí, ver y conocer a Nacha Guevara también me detonó otra cosa y una manera de poder hacer cabaret unipersonal, que también es una cosa muy importante y muy interesante de hacer, porque está uno acostumbrado a tener más gente. Y el hecho de enfrentarte solo, en compañía de un músico, ante el público, con el discurso que tú tienes, con la selección de canciones que tú eliges y con la serie de cosas que tienes que decir, es también una cuestión muy atractiva, y ese vértigo que produce el no tener nada más que tu talento, tu habilidad para sobrevivir en escena. Eso me gusta. Y no quisiera brincarme, porque no acabé con el asunto de la censura. A mí la censura me invisibilizó. A mí, yo ya tenía una cierta carrera como actor, empezaba a despuntar. Ya los críticos de la época me denominaban un actorcito que promete, que nunca supe exactamente qué, pero se sentía que era buena onda el comentario. Yo empecé a hacer estas cosas de cabaret y empezar a trabajar los asuntos del travesti. En 1978 trabajé para una premiación de una asociación de críticos y cronistas de teatro, y fue mi primer travesti. Hice a Sarah Bernhardt y fue espectacular lo que sucedió. Yo no esperaba la reacción, porque además era un público completamente formado por gente de teatro, actores, colegas ahí. Y aparecí como Sarah Bernhardt y fue una conmoción. Tuve una ovación de pie y yo no acababa de creérmelo, y fue extraordinario. Y empecé a experimentar este asunto de mis mujeres, las mujeres que yo ya llevaba dentro, porque siempre como gay tenemos esa adoración por ciertas personalidades femeninas, ¿no? Yo era un niño que empecé a leer muy temprano y tenía un tío que era guardacasa de un cine en la ciudad de Oaxaca, entonces me dejaban ir con el tío y yo veía cine indiscriminadamente. Me enamoré de la Taylor y de Sarita Montiel y de Betty Davis y de Joan Crawford y de Greta Garbo, y todos esos rostros a mí me dijeron muchas cosas, y yo quise ser de esos rostros y empecé a hacer experimentos con caracterizaciones.
Y bueno, pues los críticos de teatro, para el medio, yo enterré mi carrera como actor cuando empecé a hacer estas cosas, porque era un actorcito que prometía. Y bueno, siempre no me importó la verdad, porque creo que tenía yo cosas importantes que decir y que sigo teniendo cosas que decir y que ha sido muy útil que yo diga lo que he tenido que decir. Adoro el cabaret. ¿Quién es la mujer favorita de Tito? Son muchas, porque son cuestiones de personalidad y fascinación por ciertos personajes. Hice varias veces a Eva Perón, por ejemplo, porque me parecía toda esta carrera, toda esta mitológica historia de Eva Perón, que es una cenicienta, ¿no? De venir de un barrio, de un pueblo perdido allá en Junín, en Argentina, y llegar a ser la adoración de toda una nación, no es poca cosa. Y además estaba emparentada con el asunto de la actuación, porque ella quiso ser actriz, no fue nunca buena actriz, pero logró lo que necesitaba y lo que quería hacer, ¿no? Que la gente la quisiera y la adorara. Y esa personalidad me gustó mucho, la interpreté en teatro, y después me cayó también el personaje de la Manuela de Lugar Sin Límites, justo en el año que Ripstein hizo la película. Ripstein me fue a ver, pero yo estaba muy chavo para la película, ¿no? Le gustó, pero estás muy chiqui, ¿no? Necesitaba un personaje, una personalidad como la de Roberto Cobo, ¿no? Y bueno, estos dos personajes fueron también como punto de toque en el inicio de esta nueva carrera que descubrí haciendo cabaret. Después Luis Zapata nos escribió a un amigo, a mí, ella murió, y a mí, una obra que se llama Plastic Surgery, en donde los personajes son Betty Davis y John Crawford, y también hice a la Félix. En esa premiación de críticos y cronistas de teatro que hice a Sarah Bernhardt, me contactó Nancy Cárdenas, que entonces era CIU, la directora favorita y la directora estrella, porque tenía un ojo espectacular para armar sus elencos. Y me invitó a hacer un show de cabaret que nunca se llevó a cabo, pero ella me retó a que hiciera yo a María Félix y a Dolores del Río en ese mismo show. Yo empecé a trabajar las caracterizaciones, y aprendí a hablar como la doña, y empecé a verla, y dije, ¿cuál María Félix voy a estar yo? ¿No? Y me gustó más la viejita, la decadente, porque era más chistosa, ¿no? Ya todos estos manerismos y esta altanería que ya le quedaban grandes, ¿no? Cuando iban en decadencia, y a Dolores del Río y su María Candelaria. En fin, empecé a trabajar las caracterizaciones femeninas y gusté mucho, y provoco cosas muy extraordinarias con mis mujeres. No quiere decir que mis hombres no tengan cierto peso, pero mis mujeres ganan. Entonces tengo muchas a las que quiero tanto.